Y este es nuestro tema, las falsas y las verdaderas riquezas. Y primero que nada quiero ver esta parábola notoria, inusual del Señor Jesucristo, el Señor, y quiero tener diferentes encabezados. Primero que nada, habrá un día de cuentas. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Habrá un día de dar cuentas delante de Dios. Y esto es justo y esto es razonable. Es completamente razonable que Dios nos llame a dar cuentas al respecto de las vidas que hemos vivido. Así que comienzo al principio de la parábola y dice las palabras de Cristo a sus discípulos. Había un hombre rico, versículo 1, y en la parábola suena como un hombre verdaderamente rico. En cierto sentido, representa al Dios vivo. Había un hombre rico, versículo 1 del capítulo 16, que tenía un mayordomo, algo así como alguien que llevaba la finca, alguien encargado de la finca. Parece que era un dueño que estaba ausente, este hombre rico, y por eso, entonces, podremos interpretar en la parábola que había diferentes fincas. Y esta es una de ellas, una de las propiedades. Y aquí tenemos el que administra una de estas propiedades, un hombre a quien se le da gran confianza para poder manejar esa propiedad representando al dueño. Y entonces allí se le permitía llevar a cabo muchas funciones. Y había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces él escuchó, el rico. El hombre rico, el dueño de todo eso, escuchó que este mayordomo había sido disipador de sus bienes, a pesar de la confianza que se le había dado. Y entonces el valor de esa propiedad estaba en picada. Cualquier cosa que hubiera pasado, ese hombre que manejaba la finca, la propiedad, vivía como un millonario. Y Dios, el Señor Jesucristo, no nos da ciertos detalles aquí en la parábola, pero veo en los ojos de mi mente a un hombre que está viviendo con juego, viviendo de forma desordenada. Y en esta parábola es un poco similar a la parábola del hijo pródigo. Es bien diferente, lo sé, pero también comparte algunas características en común. Aquí tenemos uno que está disipando los bienes. Él fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces el terrateniente comienza a investigar, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Versículo 2 del capítulo 16. Y el vocabulario es fuerte. Sugiere que esta es una cosa completamente inesperada. Este mayordomo, él es una persona a quien se le había dado gran confianza. Se le había dado gran confianza y plena libertad de hacer lo que él necesitase hacer. ¿Y cómo puede ser, dice el hombre rico, que estoy escuchando tales cosas? Entonces, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Estas cosas se le dicen que su trabajo está a punto de terminar, es decir, su casa, su reputación, todo lo va a perder. Él ha vivido de forma espléndida, de forma con gran lujo y ahora todo terminará. Es llamado a dar cuentas. Y el primer punto en la parábola es que, así como la historia se nos da, no somos sorprendidos, sino que es completamente razonable, es justo. Si tal persona que tenía tan grande, tan alta posición con las recompensas que conllevaba eso, si él hubiera sido engañoso y hubiera despojado al dueño de su riqueza, pues eso implica una falta y evidentemente él tenía un castigo, tendría que perder su trabajo. Y entonces vemos aquí que se representa que la justicia de Dios es razonable. Y ese es el primer punto.
Vemos aquí que la justicia de Dios para con nosotros es razonable. Y si le ignoramos y le despreciamos, si tomamos los poderes y capacidades que Él nos dio y los privilegios de la vida consciente y la maravilla de ello, y no devolvemos acción de gracias a Dios, no le rendimos homenaje, no le damos amor, y más bien ignoramos sus mandamientos y sus estándares, sus requisitos de nosotros, y le calumniamos, y entonces robamos todo para nosotros y para que lo disfrutemos. ¿Acaso no es completamente razonable que Dios nos juzgue? Y es que no pensamos al respecto de estas cosas. Es más que razonable. De hecho, es esencial, es necesario. Él es un Dios santo y justo. Y nosotros hemos contaminado su mundo y pecado contra Él en nuestros corazones, con pensamientos, en acciones, en palabras, pecados de corazón. Así que la justicia es razonable. Y esto es lo que nos enseña esta parábola. Y después la respuesta. Y esto es otro segundo encabezado sencillo. La determinación de este mayordomo de esta propiedad de no enfrentar las cosas, de no enfrentar las consecuencias, de no arrepentirse de lo que ha hecho, ni tampoco depender de la misericordia de su Señor. Versículo 13. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré si tan solo pudiera yo transmitirles lo que sintió este hombre, el escalofrío que sentía este hombre? Todo lo iba a perder, iba a tener que entregar su casa, ser profundamente avergonzado, iba a ser castigado, iba a quedar sin un centavo. Su reputación iba a estar en pedazos, nadie más le iba a contratar. Esto sería un desastre. Cuando su señor investigó y se dio cuenta que era verdad, era completamente una persona engañosa, no era confiable. Y dice, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Es inevitable. Él sabe que lo ha hecho, pero no se quiere arrepentir. No quiere suplicar, no quiere pedir. No, dice, porque mi amo me lo quita todo, cavar no puedo. Evidentemente él ha vivido con gran lujo por mucho tiempo y ahora no tiene la capacidad física para hacer una obra manual, lo cual iba a ser obligado a hacer. Mendigar me da vergüenza, era demasiado orgulloso para ello. Entonces tenía terror, ¿qué es lo que haría? Y esto nos refleja a nosotros, nos representa a nosotros. Lo único que no queremos hacer es arrepentirnos delante de Dios. Es una cosa extraordinaria. Y he estado intentando explicar el Evangelio a las personas durante años, más de 50 años, tanto en las congregaciones como persona a persona. Y sin lugar a dudas, muchas personas, si no es que la mayoría de las personas, si no es que todas las personas inicialmente, se echan para atrás y se resienten de la idea de que tenemos que arrepentirnos delante de Dios, de que tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que hemos pecado en contra de Él de forma terrible y que estamos completamente endeudados para con Él y que le hemos agraviado. Las personas no quieren pensar respecto de estas cosas, más bien no quieren nunca pensar respecto de los defectos que tienen en su vida moral. No quieren pensar, es que yo estoy contaminado, estoy torcido, estoy mal en mi corazón, estoy lleno de orgullo tal vez y engaño, egoísmo, abuso, hostilidad y falta de amabilidad. Y en vez de enfrentarse a toda esta realidad, así como este hombre, más bien hacemos cosas increíbles, alternativas. No, no voy a aceptar eso. A mí nadie me va a decir que me arrepienta. Yo no me voy a humillar delante de Dios. No voy a pedirle que me perdone o que tenga misericordia o me ayude o cambie mi vida. No, me determino a lo que voy a hacer, así como hizo este hombre. Tengo la resolución de lo que voy a hacer. Cuando se me quite de la mayordomía, voy a rechazar toda noción de Dios. Esa es mi ruta de escape. Yo no creo en Él, voy a decir. No pienso que tal Dios exista. Un Dios santo, un Dios personal, un Dios de estándares, un Dios
ante quien tenemos que dar cuentas, voy a dejarle a un lado. Voy a dejarlo al lado de mi mente, de mis pensamientos. Más bien voy a escuchar con profunda atención a aquellos autores y escritores que niegan a Dios y que sugieren formas en las que puedo yo razonar con mi mente diciendo que Él no existe. Y voy a aferrarme a toda teoría que diga que no hay un Dios. Esa es mi solución, esa es mi reacción. Nuestra reacción se describe y se muestra aquí. Y la resolución de este mayordomo en la parábola es esta. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y esa es una solución que tiene un cierto mérito por astucia. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Y dijo: 100 barriles de aceite. Y si los expertos tienen razón, son muchísimos galones de aceite puro, de olivo. Muchísimos galones, son grandes cantidades aquí. Hay muchos deudores y los detalles solamente se mencionan, no muchos detalles, pero el texto implica que hay mucho más. Y se dan pocos detalles, no se mencionan muchos detalles. Y entonces parte a la mitad la primera deuda. De modo que de forma fraudulenta se reescribe la deuda y reduce también la siguiente con un gran descuento. Y entonces asumimos que así siguió. Y me pregunto cuántas veces lo hizo, es una parábola, no se nos dice. Pero si pudiera yo suponer aquí varias cosas, o extender la parábola un poco, tal vez había 100 deudores, o 200, porque esta es una gran propiedad, una gran finca. Había muchísima deuda, y eso iba a congraciar este mayordomo con todos estos deudores, de modo que le recibirían en sus hogares. Así es como la parábola avanza. ¿Durante cuánto tiempo le recibirían? Bueno, él es astuto, es sagaz, no es algo duradero, claro que no, ni tampoco es algo agradable, pero eso es lo que él hace. Y algo extraño pasa. Versículo 8, el resultado. El Señor, el amo, es decir, en esta historia, el dueño, el terrateniente, encomienda a este hombre injusto y astuto, porque había actuado sagazmente, con sagacidad, había actuado de forma astuta. Ah, eso es ingenioso. Se cuidó a sí mismo. No es una recomendación de lo que tenemos que hacer, no es un elogio per se, no. Por la deshonestidad de este hombre, no, claro que no. Pero es que aquí vemos astucia, sagacidad. Y hace muy poco tiempo estaba leyendo en el periódico una narrativa de una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y se publicó en ese periódico británico durante la guerra. Y el enemigo hizo cosas terribles. Pero en la narrativa se le dio crédito al enemigo por lo que hizo. El comandante, el enemigo comandante, de forma astuta hizo esto, sagazmente hizo aquello. Eh, este, este periódico le estaba recomendando, estaba elogiando al enemigo. No, claro que no. Simplemente este reportero estaba reportando de forma realista diciendo, bueno, eso fue algo sagaz, lástima que lo hayan hecho, qué pena que lo hicieron, estamos en contra de ellos por hacerlo, pero fue algo muy sagaz, muy astuto. Y ese es el espíritu en el cual se dice esta parábola. Alabó el amo al mayordomo malo. Y aquí está el problema con nosotros. Cuando más bien tendríamos que arrepentirnos delante de Dios y buscar su perdón, más bien intentamos cualquier alternativa posible. Y si lo juzgamos de forma humana, muchas alternativas son sagaces. Lo que voy a hacer es no voy a escuchar esto. No voy a buscar a Dios ni su perdón. No voy a pensar al respecto del día de dar cuentas. Más bien voy a llenar mi vida con placeres, con la televisión,
Algunas personas llenan su mente de aprendizaje, se llenan de ocupaciones. Voy a atender mi negocio, voy a atender a mi familia, con cualquier cosa voy a llenar mi mente. Cualquier cosa que me satisfaga y me llene y me haga feliz, con tal de que me olvide de Dios. Yo no quiero pensar respecto de Dios ni creer en Él. No quiero pensar respecto de la eternidad. No quiero pensar respecto del día del juicio. Y esto es astuto, es sagaz, porque intentamos mantenernos a flote y felices en este mundo vano y pasajero sin Dios. Es tan sagaz esto. Y aún así, como este hombre, es muy insensato esto. Lo que importa es lo que viene a largo plazo. Lo que importa es la realidad, la reconciliación con Dios, el perdón y la absolución de Dios. Y dejamos eso lejos, en contra de todo nuestro instinto, en contra de toda la evidencia. Y en este mundo que tenemos la evidencia de Dios con todas sus cosas complejas, y esto nos muestra que hay un diseñador, un creador, un Dios vivo y personal, ante quien un día tenemos que dar cuentas. Y somos muy listos en las cosas terrenales, astutos, pero somos tan insensatos en las cosas celestiales. Y ese es el punto. Eso es lo que se nos está enseñando aquí. Y alabó el amo al mayordomo malo porque había hecho sagazmente, con astucia. Había actuado para resolver su problema inmediato, pero no era una solución buena a largo plazo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¡Qué enunciado! Podríamos tardar toda la noche estudiando esto, no lo voy a hacer, pero podríamos hacerlo. ¡Qué enunciado tan profundo! Escúchelo una vez más. Porque los hijos de este siglo, los que viven por el presente, es decir, cada uno de nosotros en nuestras vidas pasadas antes de la salvación, son más sagaces en el trato, en su contexto, con sus semejantes que los hijos de luz. Uno de los puritanos, John Trapp, en su comentario, y yo tengo su comentario bíblico de un volumen, es un libro grande, está ahí en mi oficina, en mi escritorio. Él tiene un comentario que es magnífico. John Trapp era un puritano, un predicador, y en su comentario tiene un hábito. Toma un versículo de la escritura y utilizando un epíteto puritano lo explica. Así que explica, no con una explicación didáctica, sino con algo extraño y aún así muy significativo. Y así es como él lo explica. Dice, un cerdo que se muere de hambre sirve más que una oveja a su rebaño. Y me explico, cuando estamos apartados de Dios y no somos salvos, somos muy sabios resolviendo nuestros problemas de forma terrenal. Buscamos terrenales soluciones, soluciones terrenales a través del pecado y cosas terrenales sucias. Y el pueblo de Dios busca un Salvador. Somos muy insensatos al respecto de nuestras necesidades de vida espiritual y el Salvador. Y eso es exactamente lo que dice este versículo aquí. Pero voy a avanzar. Porque los hijos de este siglo, los que no son salvos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y después el Señor dice lo siguiente. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Una palabra interesante. Se traduce en una palabra persa que ha entrado en el texto original y significa riquezas, como lo tenemos traducido aquí. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, cuando mueran, os reciban en las moradas eternas. Eso es muy curioso. Es el Señor que nos dice esto como una aplicación de la parábola. ¿Y acaso no ven que de forma superficial esta es una parábola que implica sarcasmo divino? Dice el Señor, sí, hagan. Si ustedes quieren, hagan exactamente
lo que hizo este mayordomo en la historia. Él no se arrepintió, él no pidió misericordia, él no pidió una nueva oportunidad, él no pidió nada. Más bien decidió que si ya se había terminado todo, en vez de arrepentirse y enfrentar lo que había hecho, más bien tuvo una salida, una escapatoria, una solución fraudulenta. Y el Señor nos dice en cierta forma, tú puedes hacer lo mismo. Cuando tú escuches que hay un camino para ser perdonados, y si tú te arrepientes, puedes ser perdonado, y puedes tener una nueva vida de Dios, y puedes ser perdonado y tener un lugar en el cielo, y todo esto libre y gratuitamente. Dios será tu amigo. Cuando tú escuches que todo esto puede ser tuyo, pero primero te tienes que arrepentir y creer en Cristo y confiar en Él y abrazarle, pues entonces si tú quieres, más bien puedes esforzarte en este mundo tanto como puedas, e invertir tu mundo en tu vida en este mundo, dejar a un lado a Dios y cubrir todos estos pensamientos usando entretenimiento, teniendo éxito en el mundo. Sí, invierte lo que quieras en este mundo. Tienes que hacerte amigos con las riquezas injustas. Esfuérzate lo que puedas, de modo que las riquezas injustas, el Dios de la injusticia, la riqueza y la sustancia, se pueda aceptar, recibir en moradas eternas. ¿Acaso eso será así? ¿Acaso puede hacerlo? Claro que no. Claro que no, porque no tiene el poder para hacer esto. El mundo de la injusticia y el pecado y la impiedad y la incredulidad, si podemos personificar esto como Dios lo hace, como el Señor lo hace, no puede estar en el último día de tu vida y decir, ven, ven a la vida y al cielo y a la vida y gloria eterna. No puede hacer estas cosas, sino que es un contexto condenado, es un dominio condenado, un mundo condenado. No lo puede hacer. Y eso es exactamente lo que hizo este mayordomo de esta propiedad. Él se congració astutamente con los deudores, de modo que le cuidasen. Y en vez de buscar y encontrar a Dios, tú puedes invertir tu vida, dice el Señor, en este mundo. Puedes confiar en Él, que Él te lleve a la eternidad y que salve tu alma. Pero es que no puede hacerlo. Y es la misma necedad, la misma insensatez de este mayordomo de esta finca o propiedad. Es el mismo desastre. Es exactamente algo equivalente. Y eso es lo que intentamos hacer los seres humanos. Eso es lo que pensamos que haremos. No queremos arrepentirnos. Más bien queremos entregarnos mucho más a una vida sin Dios, a un placer material y a cualquier cosa que nos ayude a olvidar a Dios. Esto es muy importante para nosotros, donde dice aquí entonces, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hay una pequeña pista aquí al respecto de que la explicación que les estoy dando es correcta. Porque cuando dice aquí moradas eternas, el griego, de hecho dice tiendas eternas, tiendas de campaña eternas, como tiendas de campamento eternas. Y eso es una contradicción en esta frase. ¿Tiendas de campaña eternas? No se pueden tener tiendas de campaña eternas, tiendas eternas. Esa es otra pista al respecto de la interpretación correcta de este pasaje. Las riquezas injustas no te pueden llevar al cielo, no te pueden recibir en el cielo. No te pueden dar la bienvenida a tiendas eternas. Eso no es lo que tú necesitas. Si estamos hablando de analogías, más bien tendríamos un palacio eterno o una casa eterna si tú quieres. Eso como que encaja mejor para poder describir la vida eterna y el cielo y la gloria. Y hay un par de cosas que les debo decir a medida que concluimos. Versículo 10. El Señor dice esto: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Y así es como esto aplica a la parábola. Si tú eres injusto con Dios en lo que es menos, en lo que es muy poco, es decir, rendir homenaje a Dios en esta vida y vivir por Él en esta vida, y eres injusto con Dios, lo engañas. Así comencé la predicación. Tú tomas tu vida y tus capacidades y tu memoria, tu mente, tus dones y habilidades, cualquier cosa que Dios te haya dado, por ejemplo, habilidades atléticas o académicas, matemáticas, tal vez, cualquier habilidad que tú tengas, tomas todas tus capacidades y entonces las dedicas a ti mismo, como si tú te hubieras creado tú solo, como si tú las hubieras producido, para enriquecerte tú mismo y hacerte grande, y tener felicidad y comodidades, y niegas a Dios la gratitud que tú le debes, el afecto que le debes, la obediencia que le debes. Si tú eres infiel para con Dios en esta vida, es justo, completamente justo, que Él te deje fuera del cielo. Y entonces irás al lugar de castigo y rechazo y abandono. Queridos amigos, eso es lo que el Señor está diciendo. Si eres infiel, pues ¿cómo puedo yo entonces corregir las cosas? ¿Cómo puedo llegar a ser fiel a Dios? Pues no puedes. No puedes. No puedes cambiar de ser injusto e infiel a ser justo y fiel. Pero lo maravilloso es que debido a que Cristo ha venido, el eterno Hijo de Dios, y Él ha venido y se ha hecho humano, y Él ha tomado sobre sí mismo una personalidad humana, se ha hecho humano, y Él entonces se hizo nuestro representante, y sufrió y murió por todos aquellos que se arrepientan en la cruz del Calvario, y tomó el castigo del pecado. Entonces Dios libremente nos puede perdonar nuestra infidelidad, y puede limpiarnos y absolvernos y darnos nueva vida, y puede ponernos camino al cielo, hasta que Él nos lleve al cielo. Y eso lo hará de forma libre y gratuita. Pero si ha sido infiel, pues entonces vemos que es maravilloso que podemos ser perdonados y podemos ser transformados y podemos recibir una nueva vida. Y el Señor avanza. Mira el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, en las riquezas injustas, en tus poderes humanos mientras estás en este mundo pecaminoso y caído, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Dios es razonable. Dios es justo. Por un momento, quiero llevarte de vuelta a este que llevaba la finca, la propiedad, al mayordomo. Es posible, y los expertos nos dicen que estas cosas pasaban. Un mayordomo fiel de la finca o propiedad que llevaba las cosas fielmente para con su amo y señor y llevaba las cosas bien de forma fructífera durante años, recibiría una porción de la finca, de la propiedad. Muchas hectáreas recibiría. Una pequeña propiedad, no, una gran propiedad, una gran parte. Algo para que él disfrutase, algo para que él se sostuviese, como un lugar de retiro del trabajo, y sería de esa persona, de ese mayordomo, sería algo propio. No se le prestaría, no se le rentaría. ¿Y quién te dará aquello que es tuyo como un don, un regalo, si tú has sido infiel? Y todos hemos sido infieles a Dios. Pero la infidelidad puede ser revertida a través de la misericordia y amabilidad de Dios cuando nos arrepentimos y cuando rendimos nuestras vidas a Él y cuando confiamos en Cristo tan solo para salvación. Y entonces Dios nos da aquello que es nuestro. Son términos maravillosos aquí. Y entonces, ¿quién os dará a vosotros verdaderas riquezas? Lo verdadero. Las falsas riquezas son las riquezas que tienes y la sustancia que tienes y los placeres y las proezas y los logros que tienes que son solo para ti. Es decir, rechazamos a Dios
Esas son las riquezas falsas, y son falsas porque son efímeras, porque desaparecen y se desvanecen, las pierdes en la muerte. Al final te las arrebatan. De hecho, prácticamente ya no las tienes antes de la muerte, porque antes de la muerte ya vas en declive en cuerpo y capacidades y ya no puedes disfrutar nada de tus cosas. Son cosas insustanciales. No son verdaderas riquezas, porque no son verdaderamente tuyas. Las tienes solamente mientras estás bien para disfrutarlas. ¿Quién nos confiará lo verdadero, las verdaderas riquezas, las riquezas eternas? Maravillosas bendiciones, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nuevas capacidades, la oportunidad de orar, el hecho de que Dios te ayude, tener entendimiento, luz, una mente con entendimiento, de modo que entiendas la palabra de Dios y sus planes y caminos. Gran gozo interno y paz y felicidad y certeza, comunión con Dios, cosas eternas, verdaderas riquezas y verdaderamente tuyas. Dios te las da. Hay una cura, hay algo ciertísimo. Y si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, es decir, tú no fuiste fiel para con Dios con lo que te dio, era de Él, no era tuyo. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Versículo 12. Sin embargo, tú puedes tener lo que es tuyo, tus propias riquezas de vida eterna. Queridos amigos, este es el significado de la palabra, de la parábola. Nosotros nos parecemos a este mayordomo de esta propiedad aquí en la parábola, el cual fue acusado. Se le advirtió que tenía que dar cuentas. Y entonces fue sacudido, iba a ser quitado. Y entonces su mente se puso a trabajar. Y entonces ingenió una solución. Pero la solución no fue el enfrentar la realidad, sino que tomó medidas astutas, de modo que por el tiempo presente pudiera escaparse del, del juicio y tener una vida de placer. Queridos amigos, no utilices tu mente para ser listo y astuto y sagaz, ganando todo lo que puedas al respecto de este mundo material y vida material, y al mismo tiempo seas un necio de forma trágica al respecto de las cosas de la eternidad, cuando Dios está dispuesto a salvar y a perdonar libremente, y Cristo ha hecho que la vida nueva sea posible. En mi mente este es el significado de la parábola. Busca la verdadera riqueza y aquello que será tuyo verdaderamente, la salvación del alma y las bendiciones eternas de Dios. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, Señor, míranos a cada uno de nosotros cuando salgamos de este lugar, Señor. Señor, haznos pensar de forma realista. Ayúdanos, te pedimos. Estas cosas que de forma natural echaríamos a un lado, a través del Espíritu Santo, Señor, clava esto en nuestro corazón, grábalo en nuestro corazón, haznos pensar, danos convicción de nuestra necesidad y nuestro pecado, muéstranos la realidad de estas cosas y la maravilla de tu misericordia y amor. Oh Señor, ven y ayúdanos a cada uno te pedimos, y sálvanos, Señor. Y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, y por amor a Él. Amén.